90% de pacientes se curan. Y solamente estamos hablando de un 10 a 15, 20% pasan al estado de cronicidad. O sea que no es tan trágico, ¿no? Pero imagínense que justo caigamos en ese 15-20%, complicado. Pero si hay un paso de la madre al niño y es una infección neonatal, fíjense, un niño chiquito no tiene un sistema inmunológico desarrollado todavía. Entonces, esto se invierte. Por lo tanto, la probabilidad de que sufra las complicaciones como una cirrosis, un carcinoma, es mayor en esos niños chiquititos. En una etapa adulta no, es más, y esto que les había dicho, puede asociarse con artritis, glomerulonefritis, poliarteritis. Ya entendimos por qué, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Qué determina entonces que hay una infección aguda o crónica? Hay un paciente, se infectó con el virus de la hepatitis B. Cuando hay una respuesta inmunitaria celular eficaz, ¿qué va a pasar? Se va a curar. Si hay una respuesta celular limitada, ¿qué va a pasar? A un estado crónico. Si pasa a un estado crónico, ¿cuál es el posible pronóstico de ese paciente? Que tenga una hepatitis fulminante, una cirrosis, un carcinoma hepatocelular, y si se coinfecta con otros virus como el D, de dedo, es fulminante. La probabilidad de que sea fulminante aumenta. Y ahí tenemos eso. 90% más o menos, dependiendo de los estudios, un 80 más, 90% se cura. 9% va a pasar a la cronicidad, 1% puede llegar a tener hepatitis fulminante, y si pasa a la cronicidad, lo que hemos dicho. Si pasa a la cronicidad, puede todavía curarse, puede pasar a un estado de portador asintomático, hepatitis crónica o activa, y al final pueden terminar muriendo por esto, ¿no? Cirrosis, carcinoma, etc. Clarito, ¿no es cierto? O sea que ya hemos respondido la pregunta. ¿Se pueden curar? Sí, tengo más o menos del 90% de probabilidad de curar. Algo que hay que considerar es que cuando piensan en hepatitis, por ejemplo hepatitis B, acuérdense que en la A, en pediatría, usualmente no hay ictericia. Estamos hablando de un aumento de los bilirubinos. Pero en etapa adulta, hepatitis A sí. En hepatitis B lo más frecuente es que hay ictericia. Sin embargo, hay cuadros anictéricos, o sea que no van a presentar ictericia, pero que también son hepatitis B. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. ¿Quedó claro eso? Ya podemos pasar a hacer el diagnóstico a través del laboratorio de hepatitis por virus de la hepatitis B. ¿Qué hemos dicho? Esto es un virus, tiene manto. ¿Qué antígeno está aquí en el manto? Antígeno de superficie. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha puesto superficie? Aquí. Antígeno de superficie. Tiene una nucleocápside y este me va a dar el antígeno C. Tiene además, o puede sintetizar otro antígeno, que es el antígeno, no sé qué, el antígeno E. ¿Se fijan? Ahora, antígeno E, esto es lo que nos faltaba hace rato, antígeno C de virus de la hepatitis B, y este es el antígeno S. ¿De acuerdo? Que ya hemos mencionado, que el antígeno de superficie inicia el anti-S, que estos forman un inmunocomplejo de hipersensibilidad, se deposita en diferentes órganos y eso da un cuadro de enfermedades inmunológicas. ¿Sí o no? Si estos son antígenos, se pueden formar anticuerpos, ¿no es cierto? O sea que vamos a tener anticuerpos anti-S, anticuerpos anti-E y anticuerpos anti-C. ¿Ven la diferencia? Estos son los antígenos y estos son los anticuerpos contra los antígenos. Este a lo mejor lo pase rápido, porque ya en dos gráficas que ustedes tienen en Murray se entiende más clarito. Pero vamos a dar una ley de rápido. Antígeno de superficie. Rápidamente tienen que acordarse de cómo era el virus. Era un virus envuelto. ¿Y dónde está de superficie? En su membrana. ¿Sí o no? Ya. Aparece antes de la evidencia bioquímica de la enfermedad. O sea que un paciente que se infectó con el virus de la hepatitis B, antes de que encuentren las aminasas altas, ya van a tener antígeno de superficie circulando por su sangre. Establece infección e implica infectividad. O sea, si yo encuentro antígeno de superficie en la sangre de un paciente que dice, está infectado con virus de hepatitis B, ¿por qué? Porque el virus está en el hígado, se está multiplicando y está liberando gran cantidad de antígeno de superficie. Persiste durante toda la fase y su persistencia después de más. O sea, si un paciente se infectó a tiempo cero
y después de 6 meses sigue con el antígeno de superficie en su sangre, significa, es muy probable que ya haya pasado un estado crónico, ese no se ha curado, sino que ya ha pasado la cronicidad. ¿Se entiende? Pero es como si se imaginaran, el paciente se infectó, entra el virus, ¿dónde entra el virus? Llega al hígado, se multiplica, ¿qué va a encontrar? Antígeno de superficie en su sangre. Más de 6 meses en su sangre, ese ya pasó un estado portador crónico. Y el antígeno E, esto de ser remarcado que es lo sobresaliente. ¿Cuándo encuentro antígeno E en la sangre del paciente? Cuando la infección es súper activa y el virus se está replicando como loco. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, y quiero ver si tiene una infección activa y si realmente los virus están replicando, ¿qué podría pedirle al laboratorio? Búsqueme antígeno E. ¿Se fijan? Para ver la replicación y la infectividad. Un paciente que tiene antígeno E en la sangre va a transmitir más fácilmente el virus que uno que no tiene antígeno E. ¿Por qué? Porque la carga viral va a ser alta, porque nos está indicando que el virus tiene una alta tasa de replicación. ¿Se entiende? ¿Y se acuerdan dónde estaba el antígeno E? ¿Dónde estaba? Fuera. Acuérdense que tiene el virus. Antígeno S fuera, antígeno por dentro, y el antígeno es el que lo manda hacia afuera de la partícula viral. Si yo encuentro esos antígenos en la sangre del paciente, significa que ese virus está feliz replicándose un montón en las células hepáticas. Y si ese dura más de 3 meses, o sea, yo tengo un paciente, le hago al mes, me da antígeno E. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, se pasó más o menos de los 3 meses, eso ya me está indicando que ese paciente ya no tiene una infección aguda, sino más bien crónica. ¿Ya? Este es importante. ¿Dónde estaba el antígeno C? En el nucleocado, en el core, ¿no es cierto? En la parte central. Primero se forma IgM y después se forma IgG. Resulta que, fíjense esto, IgM puede persistir de 3 a 6 meses y puede reaparecer si hay una reactivación de hepatitis crónica, pero esto tenía que subrayar. Llena el vacío llena el periodo ventana en el caso de hepatitis por virus de hepatitis B. Ay, ¿qué será eso? No sé. No, yo tampoco. Ahorita les voy a explicar, pero me gusta más la evolución cronológica que tienen de marcadores serológicos, que está en Murray, solamente que tienen que entender esos gráficos. Van a entender mejor cuando les muestre eso. El antiantígeno de superficie, esto es bien interesante. Fíjense, ¿cuándo aparece? Dice, después de que se clarifica el virus. Eso significa que cuando el paciente quiero sacarle, le saco el hígado, veo, ya no hay virus de la hepatitis en el hígado, ¿qué voy a encontrar en su sangre? Anti-S. ¿Se acuerdan quiénes eran los guardianes? Que si yo tengo un guardián, llega el virus y no le deja llegar al hígado. Los anti-S. ¿Se entiende mejor? ¿Se acuerdan de la foto esa? Que llega así, vienen los anticuerpos y bloquea los anticuerpos, no llega al hígado. Esos que bloquean son anti-S. Entonces son anticuerpos anti-superficie. ¿Se entendió mejor ahora? Ya ni me contestan, bueno, ya no importa. Puede dar, hemos dicho, infección aguda o pasar al estado de portador crónico. ¿Sí o no? Fíjense esto les expresa todo. Si yo tengo un paciente tiempo cero y meses después de la exposición, periodo de incubación, ¿cuánto era? 45 a más o menos 160. Si ustedes se fijan, estamos hablando de 2 a 3 meses fácil. Diferente de hepatitis A, si voy comparando, que es más o menos un mes. Después del periodo de incubación, esto es cuando aparecen los signos y síntomas, pero antes de que aparezcan los signos y síntomas, ¿qué ya aparece en la sangre de ese paciente? El antígeno de superficie y el antígeno E. ¿Qué más aparece? Fíjense, en ese periodo. La IG, la C. Anticore. Anticore. A ver, fíjense. Entonces, una vez que van subiendo la causalidad, van apareciendo los anticuerpos, y forman. ¿Cuáles son los primeros anticore que se forman? IgM. Y después aparece IgG. O sea que en esta primera etapa lo que más hay es IgM contra el core. ¿Se entiende? Si el paciente se cura, ¿qué hemos dicho? Que antes de los 6 meses desaparece el antígeno de superficie
Y si desaparece el antígeno de superficie es porque va apareciendo el antisuperficie. ¿Sí o no? Por lo tanto, si yo quiero hacer un... No, y después de eso desapareció, aparece esto y aparece también el anti-E entre los otros. A ver, piensen ahora. Si yo quiero hacer diagnóstico de infección aguda, ¿qué puedo buscar? Si estoy en un super laboratorio, voy a buscarle qué. Probablemente puedo encontrar hasta el virus. Pero en laboratorio de rutina, ¿qué puedo buscar? Antígeno de superficie. Si yo encuentro en un paciente antígeno de superficie, ¿qué me está indicando? Que el virus está en su hígado y se está multiplicando. ¿Sí o no? Si yo no encuentro además antígeno E, ¿qué hemos dicho? Está súper activo y se está replicando. Pero si yo ya no encuentro antígeno de superficie, ¿qué es lo que espero encontrar después? Anticuerpos. Pero vamos a suponer que el paciente no tiene anticuerpos anti-S, no tiene antígeno de superficie, pero está infectado. ¿Qué puedo detectar durante ese tiempo? Les está diciendo aquí la gráfica, solamente tienen que interpretarla, solo eso quiero. Me debo entender, tengo un paciente, yo estoy seguro que tenía hepatitis B. Le pido antígeno de superficie, me da negativo. Me complica la vida, ¿no? Le pido anti-S porque puede ser que ya se haya curado, por eso tiene anti-S, pero me da negativo. Pero yo estoy seguro que tenía hepatitis B. ¿Cómo demuestro que tiene hepatitis B? Voy a pedir IgM anticuerpo. Este es el que se llama periodo ventana. ¿Ahora me entiende mejor? Es el único marcador. Por lo tanto, si ustedes tienen un paciente y dicen, ay, quiero saber si tiene hepatitis B, ¿qué le voy a pedir? Antígeno de superficie y anticuerpos. Por si acaso está en el periodo ventana. Si los dos me dan negativos, no tiene hepatitis B. Te puede dar antígeno de superficie negativo y anticuerpo positivo, ¿no es cierto? Eso me dice que está en el periodo de ventana, pero ese tiene hepatitis B. Probablemente se esté curando. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si tiene hepatitis crónica? ¿Qué hemos dicho? Hepatitis B, antígeno de superficie, se mantiene por más de 6 meses. El antígeno E por más de 3 meses. Puede el paciente formar anti-E, forma anti-C, pero lo que se va a mantener constante es el antígeno de superficie. ¿En alguna parte ven anti-S? Anti-E sí, pero anti-S es crónico. ¿Eso qué significa? Que tiene virus en el hígado. Esos soldaditos que van ahí. ¿Cuáles habían sido fundamentales? Anti-S. Por deducción lógica, dígame, ¿en qué consiste la vacuna ahora? ¿Qué les pincharon? No anti, sino antígeno S. La vacuna es antígeno S. ¿Sí o no? Porque ¿qué hemos esforzado tanto en darles que quiénes son los importantes, los anti-S? Entonces, si ya conocían la patogenia, fácil, dijeron, ¿qué tenemos que ponerle a un paciente? ¿Qué tipo de anticuerpos tiene que generar? Anti-S. ¿Qué es la vacuna? Antígeno S. ¿Se entendió? Y algún día que hagan diagnóstico de hepatitis, si no se acordaron nada de la clase, por lo menos se acordarán que había una gráfica, un cuadro, porque no es gráfico, un cuadro, que me dice los marcadores serológicos, cuándo me da positivo y cuándo me da negativo. ¿Sí o no? Ya. Pero eso les aseguro que si han entendido la clase ya se sabe la tabla. ¿Cómo se hace el tratamiento? Difícil, es bien difícil. Se ha utilizado inmunoglobulinas como terapia de tratamiento. Se han utilizado algunas que tienen capacidad antirretrotranscriptasa, como por ejemplo la lamivudina. ¿Se acuerdan por qué? Porque este virus, a pesar de ser ADN, tiene un intermediario durante su replicación, que es un ARN, y ese ARN después da lugar nuevamente a un ADN. ¿Y por qué lo logra? Porque dentro de la estructura el virus tiene una polimerasa que tiene actividad antitranscriptasa. La amibudina es usada como un antirretroviral, pacientes VIH, por ejemplo, interesante, ¿no? Tiene algo de parecido con los retrovirus. Este virus. Se han utilizado análogos de nucleócidos, el interferón pegilado.
alfa-petilado, y eso es lo que a eso queríamos llegar. Está clarito, ¿no? Si yo tengo respuesta inmune de tipo humoral y tengo anticuerpos anti-S, ¿qué voy a lograr? Que el día de mañana, cuando agarre la sangre y de mi cortadura se entró el virus, los anticuerpos van a bloquearlo y no va a llegar a las células hepáticas, que estoy protegido contra el virus de hepatitis B. ¿Tienen que vacunarse o no? Sí. 3, 2, 0, 1 y 6 meses. Justo estaba contándoles a un grupo esta mañana que me ha tocado realizar una tesis que están haciendo en bioquímica, bien interesante. Ellos están determinando el título de anticuerpos contra la hepatitis B en todo su personal de salud aquí en el gastro. Y realmente, revisando ya más a detalle, hay protocolos ya establecidos donde hay personas que se han vacunado, pero que no tienen un título adecuado de protección. Entonces, ¿qué es bueno? Saber si uno tiene el título. Ahí ya había habido estándares establecidos. Digo, ya había habido, porque yo también aprendo, sigo aprendiendo, no he leído que ya hay estándares para una revacunación, por ejemplo, pero si ya has hecho 2 veces el proceso, es mejor no revacunarlos, pero es importante que la persona sepa que no tiene inmunidad suficiente para protegerse contra la hepatitis B. Nosotros estamos entre los países que tienen un riesgo moderado alto de hepatitis B. Y esto es lo que decía la vacuna. ¿Qué les han puesto? Antígeno S. ¿Saben cómo eran las primeras vacunas? Porque creo que ya no hay muchas ahora. Agarraban a los pacientes enfermos, les sacaban del suero ¿qué? Esos filamentos y esas esferitas de antígeno de superficie, las purificaban y esa era la vacuna. Hoy en día, ¿qué hacen? Agarran Saccharomyces y te agarran un hongo, sacan un gen que codifica los antígenos de superficie, porque es un gen bien interesante, como es un solo pedazo, y dependiendo si se expresa así, da los 3 segmentos que se llame. Eso, agarran ese gen, lo meten al hongo, y el hongo empieza a fabricar las proteínas. Ese antígeno de superficie lo purifica y eso es lo que administra. ¿Qué ventaja tiene? Que es puro. O sea, solamente determinantes antigénicos específicos y evitan efectos colaterales. Y eso es lo que actualmente se utiliza. Entonces, la siguiente vez que les vacunen, pregunten, ¿qué vacuna me está poniendo? ¿Cuál es la forma en la que se ha elaborado? Ya es más interesante, ¿no? Si no les interesa para la nota, por lo menos para ustedes que les interesa. Vacunación es obligatoria ya a partir del 2015. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que debería hacerse un seguimiento estricto de la vacunación obligatoria. Por eso hoy en día se vacuna a los 2, 4, 6 meses y está dentro del programa ampliado de vacunación. ¿Sí o no? Eso saben de memoria, como loritos, ¿no es cierto? La protección se estima que 20 años, la protección puede ser por toda la vida. ¿Y quiénes? ¿A quiénes he remarcado? ¿A quiénes hay que, de los adultos? Individuos que están en riesgo por razones laborales. ¿Qué significa? Que ustedes ya tienen, si no se han vacunado, tienen que vacunarse. Esto no voy a leer en el acta, ustedes van a ver. Es un resumen de lo que hemos ido viendo. Cosas sobresalientes, periodo de incubación varía, sí tienen que saber. ¿Quiénes pasan a la cronicidad? Rara. Mortalidad menos del 1%, hay pero muy rara. Hepatitis B, cronicidad sí, pero no tanto, ¿no? Como 10% hemos dicho, más o menos. Terminan de leer ya, porque si no vamos a terminar. Vamos a pasar al virus de la hepatitis C, nos quedó claro, ¿no? Hepativirus es un Flaviviridae. ¿Qué es? Tiene manto, tiene una cápside icosaédrica, pero su genoma ya no es ADN, como en el caso de... Es más fácil que aprendan, ¿saben qué? Todos los virus de la hepatitis son RNA, excepto el virus de la hepatitis B. Listo, ahí aprendí todas las secuencias genéticas del virus de la hepatitis. ¿De acuerdo? O sea que es un genoma ARN, tiene polaridad positiva, importante en los procesos de transfusión sanguínea. Tiene menos riesgo de transmisión de otras formas, pero puede transmitirse por vía sexual, por vía materna, neonatal. No se ha documentado que sí se ha transmitido por lactancia, a diferencia del virus de la hepatitis B. Muchas veces, y hay muchos estudios donde han encontrado que la etiología se desconoce, no saben exactamente cuál ha sido la puerta de entrada. Y miren esto, encontré en un artículo y por eso se les puse acá.
han hecho varios experimentos y le querían saber cuánto tiempo una partícula de virus de hepatitis C es viable con condiciones ambientales. Y saben que han hecho, han agarrado catéteres, han agarrado agujas y han inoculado las partículas virales en la parte central. ¿A qué conclusión han llegado? Que dependiendo de la temperatura, entre 4 y 22 grados centígrados, puede sobrevivir o mantenerse viable, que es lo correcto, hasta 2 meses. ¿Cuánto de hepatitis B? 7 días más o menos hemos dicho. En cambio, el virus de la hepatitis C puede mantenerse viable más tiempo. Periodo de incubación también es largo, pero los tiempos son más extremos. Este es lo más interesante, yo diría, del cuadro clínico. No es el origen no es tan insidioso. O sea, los pacientes no tienen manifestaciones clínicas muchas veces evidentes. Las transaminasas que habíamos dicho, A y B suben y se pueden identificar rápidamente. En cambio, en C como que sube, como que baja, que sube un poquito, baja. No es tan evidente el alza de las transaminasas. La respuesta inmune es la que nos explica las lesiones en el hígado, y esto también que es importante. La mayor cantidad de pacientes, mayor porcentaje de pacientes que se han infectado con virus de la hepatitis C pasan a la cronicidad. Siempre se van a acordar que es al revés de la hepatitis B. En la hepatitis B que habíamos dicho, más o menos 90, póngale entre 80, 90, 60. En el caso del virus de la hepatitis A, entre el 80 o más, incluso hasta el 90, pasan a la cronicidad. ¿A quién le tengo que tener más miedo? Por las probabilidades al C. Porque en el C, además de eso, puede estar mayor el cuadro cuando hay una comorbilidad. Y hay un proceso, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que hay una inflamación que es crónica, como se inflama, hay un proceso inflamatorio, hay un daño. Lo que hacen las células es tratan de recuperar y vuelven a crecer y vuelven a crecer. Al final, ¿qué desencadena eso? Un crecimiento indiscriminado, y por eso está muy asociado con un carcinoma hepatocelular. Y algo que también es sobresaliente y diferencia del virus de la hepatitis B. ¿Por qué creen que no hay vacuna contra el virus de la hepatitis C? Porque se ha encontrado que la respuesta inmunicelular, que es la que logramos con la vacunación, no va a proteger contra una reinfección. O sea, una persona que se infectó con hepatitis C se puede volver a infectar, puede enfermarse nuevamente, si ustedes quieren, porque no hay una protección que sea duradera. Y eso es lo que les decía. Un paciente, en menor de los casos, puede sufrir una infección aguda, pero puede curarse y se elimina espontáneamente. Entonces, hay síntomas, transaminasas, anticuerpos y desaparecen. Pero miren qué pasa la mayoría, qué pasa en infección crónica. RNA se mantiene en el tiempo, hay signos, y las transaminasas primero hicieron un pico y después lo que les decía, como que un poquito altas, más bajas. O sea, no hay una evidencia de transaminasas altas durante todo el periodo. Esto es lo mismo. Ahora, si ustedes se fijan, durante los signos y síntomas, puede haber signos, puede haber transaminasas, pero aparecen los anticuerpos. Miren los anticuerpos, no importa contra qué parte del virus, suficiente que haya antihepatitis C. Entonces, ¿cuándo los vamos a hacer detectables? Los virus contra el virus de la hepatitis C ya los detectamos durante los signos y síntomas. Por lo tanto, ¿cómo se hace el diagnóstico de hepatitis C? Signos. Anticuerpos contra hepatitis C y punto. No necesitan ahí rajarse ni antigen, nada. ¿Cómo se hacía el diagnóstico de hepatitis A? IgM. Hepatitis B, todos los marcadores serológicos que hemos visto. Hepatitis C, anticuerpos contra el virus de hepatitis C. ¿Por qué? Porque se hacen detectables durante el cuadro clínico. Los criterios mayores entonces son cuando ya hay anticuerpos contra B positivos, pero si ustedes analizan también, hay un punto aquí, por ejemplo, donde todavía no hay anticuerpos detectables, pero ya hay infección. ¿Qué sí vamos a encontrar? El RNA del virus de la hepatitis C. Por eso dice que en el diagnóstico, ¿qué puedo hacer? Busco anticuerpos anti-hepatitis C. Y lo otro que me queda en ese virus es buscar ARN de hepatitis C. Por eso son los criterios mayores para el diagnóstico, que es lo más importante. Y esto también tienen en el libro. La infección aguda, 15% se cura, 15% pasa a una cirrosis de inicio rápido y hasta un 70% pasa a persistente. Si ustedes suman aquí, estamos hablando de un 85% que no se va a curar, ¿no es cierto?
40% de esta afección persistente pueden ser asintomáticos, pueden pasar una hepatitis crónica. ¿Y cuál es el pronóstico? Insuficiencia hepática, cirrosis o cáncer. ¿Clarito? Vamos acelerando, porque ya este es más fácil. Virus de la hepatitis B, defectuoso o manto. ¿Qué es lo más importante que no se pueden olvidar de esto? ¿Qué hemos dicho? Todos los virus de la hepatitis son ARN, a excepción de B. Por lo tanto, es un virus de RNA. Tiene manto, pero fíjense ¿qué encuentran aquí? Que parte de su estructura son los antígenos de superficie del virus de la hepatitis B. Por lo tanto, ¿este virus podrá sobrevivir si no tiene alguien que le dé su antígeno de superficie? No. Solito el virus de la hepatitis B no se replica. ¿Cuándo se replica? Cuando está junto con el virus de la hepatitis B en una célula. Pero si un hígado ha sido afectado por los dos virus, lo más probable es que ese paciente termine fulminado, o sea, con una hepatitis fulminante. Puede coinfectarse con virus de la hepatitis B, o sea, un paciente recibe, se infecta con el B y juntamente con el B entra el D. O puede ser que un paciente haya tenido hepatitis B y después se reinfectó con un D. En esos casos es que nos da hepatitis fulminante o desarrolla una cirrosis rápida. Listo, eso es lo que más me interesa en los virus de la hepatitis B. Y finalmente tenemos el virus de la hepatitis E. El virus de la hepatitis E, genoma ARN, está considerado, y lo más importante, les he sacado los sobresalientes, que es dentro de la patogénesis. Se transmite por vía fecal-oral también, o sea, a través de alimentos. Este virus puede pasar a una fase aguda, también se va a observar un aumento de las transaminasas, pero miren lo que va apareciendo. Importante la aparición del material genético en el suero y también en las heces. Puede aparecer IgM frente al virus de la hepatitis C o IgA y después aparece IgG. Por lo tanto, serológicamente, ¿qué está relacionado con la fase aguda? Si yo tengo un paciente y quiero saber si tiene una hepatitis por virus de hepatitis C, ¿qué marcador serológico pediré? IgM. IgA no se hace mucho, pero IgM no se hace. ¿IgG será útil? No, porque los títulos detectables se parecen mucho a quién. El diagnóstico, marcador de infección aguda, IgM, marcador de contacto previo, que solamente nos dijo que alguna vez se infectó, IgG. Y un marcador de la infección puede ser la detección del RNA, porque hemos visto que antes de que aparecen anticuerpos detectables, sí podemos encontrar ARN en muestras como suero y heces. Esto encontré y me pareció bien interesante. Fíjense cómo ya epidemiológicamente se ha establecido la relación genética y miren cuáles pueden ser los reservorios donde se encuentra el virus de la hepatitis C. Lo han hecho en el Asia, en el África, en México, en China, en Sudasia. Y miren todos los animales en los que se ha encontrado y a partir de los cuales se han hecho los mapas genéticos del virus de la hepatitis C. Nosotros ni aparecemos dentro de la epidemiología, pero ya han hecho estudios donde han establecido los genotipos. Por ejemplo, el 1, fíjense, está más en la región oriental. En México, genotipo 2, 3. Nosotros no aparecemos en si tenemos o no tenemos, no sabemos. ¿Cómo se transmite? A través de especialmente alimentos, es por vía oral, por vía contaminación fecal-oral. Y han visto que puede haber muchos reservorios que son animales. Contaminan agua, alimentos y puede haber una transmisión a un paciente, puede haber transmisión interpersonal. Y este yo diría que es el grupo más vulnerable. No tiene mayor trascendencia si no hay mujeres embarazadas. La mortalidad es muy baja, a excepción de mujeres embarazadas, donde la mortalidad es más del 20%. Esto ya les he dado de los IgM y esto es para que revisen ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Hemos visto entonces todos los virus de la hepatitis, los 5 que nos interesan. ¿Qué es lo importante? Y solamente quiero dejarles con esta idea. Que cada vez que un paciente tiene hepatitis, no solamente voy a pensar en las hepatitis virales por los virus de las hepatitis, pueden ser otros virus o pueden ser otras causas. Absceso hepático mediano, lesión hepática inducida por fármacos, por otros tóxicos, etc. Eso lo van a dar en la ley. Listo.
Joven de 23 años acude. Ahí esto no les di al principio, ¿no? No, esto les voy a dar en la. No, este tampoco. Ese. ¿Sí o no? Nosotros los vamos a dejar para la práctica, en función al tiempo en la práctica. Esto es lo que habíamos visto al principio, ¿sí o no? A ver, si les suena. Consulta médico sospecha de hepatitis B. Solicita pruebas sanguíneas para antígeno de superficie. ¿Nos quedó claro ahora? ¿Qué es lo que queremos buscar? Si en esa sangre están circulando esas membranitas con los antígenos de superficie. Y los anticuerpos anti-S. ¿Por qué anticuerpos es eso? Anti-S. Porque si aparece anti-S, ¿qué significa? Y en ese hígado ya no hay virus, ¿no es cierto? Ya se ha limpiado. ¿Cuál es la siguiente esta prueba? O sea, es lo que decíamos, quiero ver si tiene hepatitis y por eso pido antígeno de superficie, pero me da negativo. ¿Qué posibilidad tengo? Que sea curado, me va a dar negativo, pero el anti-S me va a dar positivo, pero también me da negativo, pero yo estoy seguro que es hepatitis B. ¿Qué voy a pedir? ¿Antígeno E? No, porque eso me da replicación viral. ¿Voy a pedir anti-C? Sí, IgM, porque ese es el único marcador que me cubre el periodo ventana. ¿Anticuerpos anti-E? No. ¿Anticuerpos antígeno delta? No. Ustedes responden, yo me evalúo. ¿Qué era el otro? 35 años, adicto a las drogas, ha sido portador de antígeno de superficie durante 10 años. ¿Qué significa? Que tiene una hepatitis por hepatitis B crónica. Acuérdense, si el antígeno de superficie dura más de 6 meses, ¿qué me está diciendo? Que ha pasado a un estado crónico. Ya. De repente desarrolla una hepatitis fulminante y muere en 10 días. ¿Cuál de los siguientes pruebas de laboratorio podría contribuir más al diagnóstico? ¿Anticuerpos anti-S? ¿Antígeno E? Quizá que hay una replicación abundante. ¿Anticuerpos anti-C? Si hubiera tenido anticuerpos anti-C, bueno, pero ¿por qué se murió tan rápido? ¿Por qué le dio? Sabíamos que 10 años crónico y de pronto murió. Anticuerpos virus delta. ¿Cuál es? ¿Qué hemos dicho? Si un paciente tiene una infección con virus de hepatitis B, se infecta con un virus B, ¿qué va a pasar? Pasa rapidito una hepatitis fulminante. ¿Sí o no? Y esto, que era paciente de 30 años, fue diagnosticado con hepatitis por B, es dado de alta, a los 8 meses se hace una prueba antígeno de superficie. ¿Se entiende, no es cierto? Llegó a su consulta, le hicieron antígeno de superficie y les dio positivo. La trataron, qué sé yo, se fue y después de 8 meses vuelve con una prueba donde dice, yo me iba a otro laboratorio, pero 8 meses después. Y me han pedido un antígeno de superficie y me da negativo. Va y dice, ustedes me han causado problemas, por su culpa me he divorciado, porque como es un ITS, mi marido dice, ¿de dónde salió esto? Y ustedes me han dicho que tenía hepatitis B y no tenía, aquí está, y me hizo una demanda. Dice, para probar su diagnóstico, que fue correcto, ¿qué cosa pediría? ¿Anticuerpos anti-S? ¿Antígeno? ¿Anticuerpos anti-S pedirían? ¿Antígeno E? Si ya el S me está dando negativo. ¿Anti-C? Probablemente pida anti-C. ¿Anti-E? ¿Antígeno S? Primero, ¿qué les está diciendo? ¿Sabe qué, doctor? Hace 8 meses por su culpa mi familia se ha ido y no sé qué, no sé cuánto, ahora me va a responder económicamente por todo el daño causado. Usted le dijo que tenía hepatitis B y ustedes sacan la historia y realmente hace 8 meses tenía antígeno de superficie positivo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo haría? Volverle a pedir antígeno de superficie. Ya, en la misma institución y les da negativo. Efectivamente, antígeno de superficie negativo. ¿Cómo yo demuestro que esa paciente tuvo hace 8 meses hepatitis B? ¿Qué voy a encontrar en su sangre? ¿Anticuerpos contra qué? Si ya no tiene antígeno S, ¿qué significa? Que ya debe tener anti-S, ¿no es cierto? Entonces, ¿puedo pedirle anti-S? ¿Qué debería darme positivo? ¿Sí o no? Pero me puede decir no, porque además yo estaba vacunada. ¿Sí o no? El que está vacunado tiene anti-S, ¿o no? Sí.
Entonces, ¿qué me puede discriminar entre la vacunación y la infección previa? A ver, piensen. Si uno se infectó, ¿qué va a entrar? El virus entero. ¿Sí? Y si entra el virus entero, ¿qué va a tener? Anti-S, anti-C, anti-R. ¿O no? Porque entra el virus entero. Pero si el paciente se vacunó, ¿qué va a entrar? Solo S. Por lo tanto, ese paciente va a tener S, pero no va a tener ni anti-C ni anti-R. ¿Se entiende? ¿Sí o no? A ver, yo quiero ver un paciente, ha llegado y dice, ¿cómo quiero saber si un paciente se infectó o se vacunó? Ya. Si un paciente se infectó, vamos a suponer, entró el virus, se multiplicó, había antígeno S, acuérdense que si se cura, antes de los 6 meses desaparece el antígeno S y aparece el anti-S, ¿sí o no? Pero si el virus ha entrado entero, ¿qué también va a haber? Anti-C y anti-E, pues porque entró el virus enterito, entró el virus con su core, con su S, ¿sí o no? ¿Qué pasa si el virus no se infectó y se vacunó y por eso tiene respuesta inmune? Lo que le entró a ese organismo no fue el virus entero. ¿Qué fue? Antígeno S. Por lo tanto, ¿qué va a tener S? Anti-S positivo, pero anti-C, anti-E todo negativo. ¿Se entiende? ¿Qué le podemos pedir a esta paciente? Le podemos pedir anticuerpos anti-S. Lo más probable es que sea positivo. ¿Qué le vamos a pedir? Anticuerpos anti-C, anticuerpos anti-E e incluso le podemos volver a pedir antígeno de superficie. El antígeno de superficie debería darme negativo. ¿Qué le estoy demostrando? Señora, usted tuvo una infección por hepatitis B. ¿Por qué? Porque hace 8 meses entró el virus en usted, se formaron anticuerpos antisuperficie, anti-C, pero se curó. O sea, su hígado está limpio ahorita, pero hace 8 meses no estaba limpio, pues tenía el virus. ¿Y cómo le estoy demostrando? Con los marcadores cerebrales. ¿Se entendió o no? Sí. Vámonos porque